¿Por qué Dios no ha destruido a Satanás? Esa es la pregunta que quema la conciencia de muchos. Pero antes de responderla, debo decir algo sin rodeos. Gran parte del cristianismo moderno ha sido engañado. Se nos ha pintado a Satanás como una simple figura simbólica, un mito para explicar el mal, o, en el mejor de los casos, como un enemigo ya vencido que no representa peligro real. Esa visión es peligrosa y falsa. Porque la Escritura afirma con claridad que el diablo sigue siendo como león rugiente, buscando a quien devorar, 1 de Pedro 5:8. Y si aún actúa, no es porque Dios sea débil, sino porque el plan divino está desenmascarando la mentira del enemigo frente a todo el universo. Aquí no hablamos de un simple adversario, hablamos del querubín protector que fue formado en la cúspide de la perfección. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, Ezequiel 28:15. Lucifer no era un ser cualquiera, era el más cercano al trono, resplandecía con piedras preciosas, su sabiduría y hermosura sobrepasaban a los demás. Pero el orgullo lo corrompió. Isaías 14 lo describe con palabras claras: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Y aquí está la raíz. El pecado no comenzó con un acto visible, sino con un pensamiento torcido en el corazón de un ser perfecto. Un pensamiento de independencia, de autonomía, de buscar adoración en lugar de darla. Lo que debía ser reflejo de la gloria divina se convirtió en un espejo curvado hacia sí mismo. El mal nació en el corazón de un ángel, no por imposición de Dios, sino por elección libre. Ahora bien, ¿por qué Dios no lo destruyó de inmediato? Aquí es donde muchos tropiezan. Dicen, si Dios es justo, ¿por qué permitir el dolor? Si es todopoderoso, ¿por qué no acabar ya con Satanás? La respuesta es contundente, porque Dios no gobierna con tiranía ni con miedo. Si en el mismo instante de la rebelión Dios hubiese borrado a Lucifer de la existencia, ¿qué habría pensado el universo? Los ángeles que quedaban leales habrían servido a Dios, sí, pero con una duda secreta: ¿será que el amor de Dios es verdadero, o gobierna por la fuerza? ¿Será que cualquiera que piense diferente será eliminado? El silencio de Dios no es indiferencia, es justicia en proceso. El Señor no improvisa. Él está permitiendo que el pecado se desenmascare a sí mismo, que cada criatura vea con sus propios ojos lo que significa apartarse de la vida, lo que significa rebelarse contra la verdad. Esa es la razón por la que Satanás aún existe, porque la justicia de Dios no es solo destruir al culpable, sino revelar su carácter delante de todos. Este conflicto cósmico no es un mito. Apocalipsis 12 lo presenta como una guerra real. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12 del 7 al 9. El enemigo fue expulsado, pero no destruido. Y fue lanzado aquí, a la tierra, al escenario donde la humanidad sería creada. Aquí comenzaría la segunda fase de esa guerra. Porque donde él fracasó en el cielo, buscaría triunfar en el hombre. Y es aquí donde debemos abrir los ojos. Satanás no busca simplemente corromperte con placeres superficiales o tentaciones visibles. Su estrategia principal es sembrar dudas contra el carácter de Dios. Lo hizo en el Edén, con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. No usó violencia, usó mentira. No gritó, susurró. Y el ser humano, en su inocencia, cayó. Ese fue el primer triunfo aparente del enemigo, romper la confianza en el Creador. Desde entonces, cada generación ha sentido ese mismo eco: dudas, rebeldía, orgullo, autonomía disfrazada de libertad. El enemigo no gobierna porque sea dueño legítimo de este mundo, sino porque el hombre, al desobedecer, entregó terreno. Jesús mismo lo llamó príncipe de este mundo, Juan 12:31. Pero príncipe usurpador, nunca rey legítimo. La pregunta entonces vuelve: si Satanás ya está condenado, ¿por qué Dios lo tolera? La respuesta está en un principio eterno: el libre albedrío. Dios no creó robots incapaces de rebelarse, ni ángeles programados para adorar. Creó seres libres, porque solo libertad puede existir el amor verdadero. Y esa libertad conlleva riesgo. Pero un universo sin libertad sería un universo sin amor. Por eso, Dios no destruyó al enemigo en el instante. Porque el juicio no es un impulso, sino una revelación pública. Cada acto de Satanás, cada mentira,
cada tentación, cada lágrima que causa, se acumula como evidencia en un tribunal cósmico. Y cuando finalmente sea destruido, nadie en la eternidad podrá decir, no fue justo. No entendí. No tuve pruebas. Dios está permitiendo que la historia llegue a su clímax para que el universo entero sea testigo. El juicio no busca solo castigar, busca cerrar toda duda. Si quieres entender por qué Satanás sigue existiendo, debes mirar un libro incómodo, un libro que rompe con la visión simplista de muchos, el libro de Job. Allí se abre una escena que la mayoría pasa por alto. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. Piénsalo bien. El enemigo se presenta ante el mismo trono de Dios, como un representante más. Cuando Dios le pregunta de dónde viene, responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás se jacta de que la tierra le pertenece, como si fuera su dominio. Entonces se da un diálogo que deja en evidencia lo que ocurre detrás del velo. Dios mismo señala a Job, un hombre íntegro. Satanás lo desafía. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has protegido y bendecido en todo? Quítale lo que tiene y verás cómo te maldice en tu misma cara. Job 1 del 9 al 11. ¿Qué estamos viendo aquí? Una audiencia celestial, un juicio anticipado, donde Satanás acusa a Dios de manipular la obediencia humana. Según él, Job no era fiel por amor, sino por conveniencia. El enemigo afirma que nadie sirve a Dios por verdadera lealtad, sino porque Dios lo compra con bendiciones. Y aquí está la clave. Dios permite que Satanás actúe, pero con límites. No puede tocar su vida, no puede traspasar lo que el Señor no autoriza. Eso demuestra algo profundo. Satanás no es libre. Opera bajo permiso. Está restringido por el poder de Dios. Y cada acto suyo, cada golpe contra Job, se convierte en evidencia en un juicio cósmico. La Biblia entera muestra este principio. El enemigo actúa, pero nunca fuera del control divino. Apocalipsis 12 lo confirma, sabe que tiene poco tiempo. Mateo 8:29 registra a los demonios gritando, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos mismos reconocen que hay una fecha límite, un día establecido, y que hasta entonces solo pueden moverse en el espacio que Dios les concede. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que Satanás aún existe porque su destrucción no será un acto arbitrario, sino un veredicto público. El universo entero será testigo de su condena, no por rumores, sino por pruebas. Cada acusación que levantó contra Dios será respondida con hechos. Mira el patrón. En el Edén, sembró dudas contra el carácter de Dios. En Job, acusó que la obediencia humana es falsa. En el desierto, intentó torcer al Hijo de Dios mismo con tentaciones. Y en cada escenario, quedó en evidencia que el enemigo miente, engaña y destruye. Jesús lo dijo sin suavizarlo, el diablo ha sido homicida desde el principio, es mentiroso, y padre de mentira, Juan 8:44. Pero aquí hay algo aún más profundo. La cruz de Cristo fue el punto decisivo de esa batalla. Allí Satanás fue desenmascarado delante de todos. Su verdadero carácter quedó expuesto cuando instigó a la multitud a crucificar al Hijo de Dios. Ese fue su acto supremo de rebelión. Y al mismo tiempo, fue el momento en que el amor de Dios brilló con mayor fuerza. Jesús mismo lo declaró, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, Juan 12:31. La cruz fue la sentencia. El enemigo quedó legalmente condenado, pero su ejecución final todavía está pendiente. ¿Por qué? Porque la cruz respondió a la pregunta más grande, ¿es Dios amoroso y justo? Sí. Pero aún falta resolver otra. ¿Qué ocurre si alguien decide separarse de Dios? La historia humana está respondiendo a eso. Cada guerra, cada traición, cada lágrima, cada tumba es evidencia acumulada de lo que significa vivir fuera de la luz. Por eso Pedro declara, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Ese es el verdadero motivo del aparente silencio divino, no es indiferencia, es misericordia. No es descuido, es paciencia. Hoy, mientras tú vives, mientras respiras, ese mismo retraso que muchos critican es la oportunidad que Dios te está dando para arrepentirte. Cada segundo que Satanás aún existe, es un segundo más de gracia para la humanidad. El enemigo aún respira, pero su sentencia ya está escrita. El día del juicio se acerca, y la Escritura no lo oculta.
Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 21 al 12. Ese será el tribunal más solemne de la historia del universo. Cada acto de Satanás, cada mentira, cada lágrima, cada guerra, cada cadena de dolor que ha sembrado quedará expuesta delante de todos. Ya no podrá disfrazarse de ángel de luz, ya no podrá susurrar engaños. Allí se mostrará como lo que siempre fue, un destructor, un asesino, un mentiroso que quiso usurpar el trono de Dios. Apocalipsis lo describe sin suavidad, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Esa será la ejecución final. No será un ajuste de cuentas privado. Será una demostración pública, delante de ángeles, de redimidos y de todo ser creado. El universo entero contemplará que Dios fue justo, que la paciencia divina fue perfecta y que el mal no tiene justificación. Y aquí está lo más glorioso: la destrucción de Satanás no será solo el fin de un enemigo, será la garantía eterna de que el pecado jamás volverá a levantarse. Porque el universo entero habrá aprendido la lección: apartarse de Dios solo trae ruina. Nadie en la eternidad se atreverá a abrir esa puerta otra vez. El eco de la rebelión quedará grabado como advertencia eterna. Entonces se cumplirá la promesa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Esa será la victoria final, la restauración completa, el regreso al plan original de Dios, pero con una seguridad indestructible. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti hoy? Que el tiempo que Satanás aún tiene es corto. Su caída es segura, su final está decretado. Pero mientras tanto, busca arrastrar contigo su condena. Quiere que vivas distraído, atrapado en placeres que se desvanecen, cegado por dudas y falsas promesas. No olvides esto: cada día que Dios le permite existir no es para darle poder al enemigo, sino para darte a ti una oportunidad más. Una oportunidad para decidir de qué lado estarás cuando el conflicto llegue a su clímax. Porque al final solo habrá dos destinos: vida eterna con Cristo o destrucción eterna con Satanás. No hay un tercer camino. La paciencia de Dios tiene un límite. El reloj profético avanza. Y pronto, el que juzga con justicia abrirá los libros y cerrará la historia del mal. Entonces se cumplirá la declaración eterna: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Ese día, el universo entero cantará de la victoria de Dios. Satanás será polvo del pasado. El pecado nunca más volverá. Y los redimidos vivirán en paz, bajo un cielo limpio, en una tierra renovada, donde la justicia morará para siempre. Hoy, esa victoria está en tus manos. Dios te ofrece la gracia mientras el enemigo sigue respirando. Pero el tiempo se agota. Decide ahora, porque pronto la paciencia de Dios dará paso a su justicia eterna.